siempre así se encuentra. El amor provoca el encuentro. Estas dos imágenes de nuestra Madre es la que procuran siempre hacer el encuentro entre los cristianos. Hoy le quiero pedir a María, vestida de dos maneras distintas, María de Fátima y María de Luján, quiero pedir que en este pueblo, cuyos pueblos portugués y argentinos se encontraron, plante el encuentro del amor. Que este pueblo, que sabe de la siembra de la desunión y del desamor, sepa capaz de vencer esa cizaña con el trigo del amor, con el trigo del encuentro. Que este pueblo de Pontevedra, tan lindo en sus tradiciones de trabajo y de solidaridad, haga vencer esta carta de ciudadanía que es el amor. Que ella, que es Madre nuestra, patrona de estos dos pueblos y patrona de cada uno de nosotros, nos enseña a vivir este camino de encontrarnos en vez de desencontrarnos. Y si para esto hay que pagar tribulación, que ella como madre nos dé fuerza para seguir adelante con valentía, sin claudicar del mandamiento del amor. Pidámosle esta gracia en el día de hoy, que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Papa Francisco. Realmente sus palabras son muy pero muy lindas. Como decía, vencer la cizaña del odio, vencer esa cizaña con el amor. Y otra de las cosas que dijo es: ser cristiano cuesta, que nos tengamos que amar siempre, y es más fácil el odio, la rapiña y la discusión que ese empeño en respetarnos, ¿no? Que es el gran camino que tenemos por delante. Aunque vos y yo no nos querramos, por lo menos que marquemos una línea para que esta sociedad avance, el respeto entre los seres humanos. Me quedaron dos avisos sin leer, un par de avisos. Raúl compra libros, nuevos y usados, no textos escolares, teléfonos 0220-482-8100, en Merlo. Bolsas y accesorios, bolsas de papel, bolsas de polietileno, polipropileno, laminadas, lisas e impresas, remeras estampadas sistema offset, teléfono 15 56 69 7793. Si tenés que hacer algunas bolsitas para la fiesta de cumpleaños de tu hijo o de tus hijos, puedes pedírselo a Bolsas y Accesorios. Y te recuerdo que Pizzarella la encontrás también en San Antonio de Padua, en la calle Corrientes 390, teléfono 483-8184, radio 593-146. También puedes ver otras direcciones en Moreno y Paso del Rey a través de la página web pizzarelanet.com.ar. Pizzarella, la buena pizza. Te propongo escuchar un tema folclórico, el segundo, y después te voy a contar la historia de un hombre que fue muy pero muy inteligente en la historia de la humanidad. Es el hombre que iluminó al planeta Tierra, al mundo entero, y murió pobre. Ese hombre se llamó Nikola Tesla, pero antes de Nikola Tesla, Pájaro Chogui.
progreso y la evolución del hombre dependen esencialmente de su ingenio. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, una persona excepcional y solitaria, un genio de la ciencia, un inventor con una mente privilegiada, muy adelantada a su tiempo, que vivió siempre entre destellos de luz. El siglo XXI, más que nunca, reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios e ideas de Tesla, la utopía de un genio. Una sociedad comunicada y desarrollada con un sistema sostenible, aprovechando los recursos naturales de nuestra propia tierra. Tesla siempre observaba la naturaleza desde que era pequeño y de ahí intentaba aprovechar los recursos naturales. Él hablaba mucho del recurso del agua y él decía que el agua era suficiente para producir la energía para todo el mundo. Tesla estaba en contra de la energía nuclear y Tesla decía que no necesitamos la energía nuclear, sino que nosotros de la propia naturaleza podíamos sacar todo lo que necesitaba el mundo. Por eso Tesla estaba realmente siempre intentando de estar en la línea de la naturaleza sin tener que hacer, digamos, unos procedimientos agresivos contra la misma naturaleza. Tesla nació la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856 y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljan. Su pueblo natal, frío, pequeño y de calles angostas, estaba situado en la provincia montañosa de Lika, en Croacia, cuando todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era un sacerdote serbo-ortodoxo e impulsaba a su hijo a la vocación religiosa. Pero el niño Tesla se sintió más atraído por el instinto creador de su madre y ya soñaba e imaginaba inventos inspirados en la propia naturaleza, en las montañas, en las tormentas, en el agua. La central de Niágara, él hizo un intento antes en misma Croacia en las cataratas de Krka, que son un año más antiguos que las cataratas de Niágara en cuanto a la central hidroeléctrica de Tesla. Entonces él dice que cuando era pequeño, 40 años antes de hacer la central hidroeléctrica de Niágara, él soñaba y él le dijo a su padre que él se iba a ir un día a las cataratas de Niágara y que ahí iba a mover el agua para que el agua produzca la energía. Entonces dijo que qué rara que es la vida, que el destino mismo lo llevó a hacer algo con lo que él soñaba cuando era pequeño. Así que él en el fondo estudiaba cómo aprovechar la energía del agua y lo puso en práctica en las mismas cataratas de Niágara. Lo que pasa es que él también dijo que cuando él hacía sus inventos no lo ponía sobre el papel. Él primero lo pensaba, lo concebía todo en la cabeza para después verter el mismo producto, el producto final, sobre el papel. Y ahí tenía el producto final, el invento. En 1880 Tesla se va a Praga y pese a que no llega a matricularse en la universidad, asiste a clases asiduamente y frecuenta la biblioteca donde sigue las novedades de la electrotécnica. Un año más tarde se marcha a Hungría a trabajar en la Oficina Central de Telégrafos como dibujante técnico. Paseando por un parque en Budapest, Tesla descubre el principio del campo magnético giratorio. La aportación fundamental de Nikola Tesla al mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras, es decir, básicamente consiste en alimentar 3 bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. A partir de ahí Tesla desarrolla todo un conjunto de inventos y de patentes de corriente alterna, de transformadores, de bobinas, etc. Y se puede decir que toda la industria eléctrica a nivel mundial va utilizando los patrones que establece Nikola Tesla.
En otoño de 1882, Tesla empieza a trabajar en la compañía Edison Continental de París como detector de fallos en las centrales eléctricas y en 1883 se traslada a Estrasburgo, donde elabora el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de Continental Edison, Charles Bachelor, queda totalmente impresionado por el genio de Tesla y le escribe una carta de recomendación para uno de los científicos más reconocidos del momento, Thomas A. Edison. Dicha carta decía: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Empieza una época muy fructífera trabajando los dos juntos. Sin embargo, al poco tiempo empiezan ya las peleas entre los dos genios y empiezan a separarse básicamente sus vidas profesionales. En ese momento llega George Westinghouse, el cual le brinda apoyo económico para poder desarrollar todas sus patentes. Una de las mayores diferencias que hay entre Edison y Nikola Tesla posiblemente sea el profundo conocimiento matemático que tenía Nikola Tesla, lo cual le hace ya vaticinar que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos y en alterna frente a la corriente continua que propugnaba Edison. Esta pelea llegó a, digamos, no solo a los mundos científicos, sino a la calle. Prácticamente todas las patentes que tenía Edison eran en corriente continua, exceptuando una que decide pues, patentar una silla eléctrica utilizando corriente alterna para demostrar que la corriente alterna podía matar. Entonces se dedican incluso a matar y a ejecutar a perros y a gatos en la calle para demostrar los peligros que tenía la corriente alterna. Nada más lejos de la realidad. La corriente alterna que defendía Tesla suponía un progreso sin precedentes, un paso gigante para el desarrollo de la humanidad. Tenía muchas más aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el consumo industrial que la corriente continua defendida por Edison. Tesla conseguía iluminar una ciudad entera con un solo generador alejado y de bajo consumo energético, mientras Edison solo un barrio con un consumo de energía mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. ¿Y los cables? Exacto. ¿Y el generador? Lo vio la semana pasada. Debe de estar a 10 millas de aquí. A 15. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Anger. Magia. Magia. De verdad. Tesla tuvo muchísimos inventos que los presentaba solo para aportar, porque a él lo único que le importaba era la ciencia y sus resultados. Él no buscaba la gloria, sino él buscaba la aplicación de sus inventos en el mundo cotidiano. Sin Tesla no tendríamos corriente alterna, radio, televisión, rayos X, motores de inducción. No podríamos enchufar el ordenador, la batidora, la nevera. No habría luz. La corriente continua, la tensión se mantiene a lo largo del tiempo siempre constante, ¿vale? Es lo que sería lo más parecido a una pila o a una dinamo. Sin embargo, la corriente alterna varía a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. Esta, digamos, propiedad de la corriente, la más importante, posiblemente sea la de que se puede subir los niveles de tensión de una manera muy sencilla y con un alto rendimiento, con lo cual se eleva la tensión, se puede distribuir con pocas pérdidas y luego ya se baja de tensión para el consumo industrial y el doméstico. En 1885, Tesla, decepcionado de su conflicto con Edison, decide fundar su propia compañía, Tesla Electric and Manufacturing Company, y registra algunas patentes. Pero llegan años de crisis. Las ideas continúan, el dinero para sus inventos vuelve a escasear. George Westinghouse contrata a Tesla y financia sus investigaciones. El inventor, feliz, se encerró en su laboratorio a experimentar con el desarrollo de la corriente alterna a larga distancia. Pero una vez más le engañaron.
Tesla vendió sus patentes a Westinghouse y perdió los royalties de las mismas. Yo, por ejemplo, a Tesla casi lo compararía con Van Gogh, un pintor genial, que también se murió pobre, ¿no? Que para sobrevivir tenía que vender algunas de sus pinturas y ni siquiera obtenía el dinero que correspondía para la calidad y el valor del que tenían las pinturas. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Tesla. Para sobrevivir o para sacrificar un invento por el bien del otro, que era más grande, tenía que vender algunos de sus inventos. Su mente prolífera e incansable nunca dejaba de inventar. Tesla ideaba todos sus proyectos en la mente, veía cómo funcionaban los nuevos dispositivos que imaginaba y mentalmente los corregía si era necesario. Él mismo decía: cuando se me ocurre una idea, enseguida empiezo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en mis pensamientos. Me es completamente irrelevante si pongo la turbina en mis pensamientos o hago pruebas de laboratorio. De esta manera, puedo desarrollar y perfeccionar una idea rápidamente, sin tocar nada. Finalmente realizaba el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el primer intento, sin problema alguno. Hizo cantidad de patentes en ese sentido e incluso una de las cosas más curiosas, que el pobre Tesla al final no lo vio, quedó bastante arruinado, cedió todos los derechos de sus patentes a Westinghouse, con lo cual él muere prácticamente arruinado en un hotel de Nueva York, cuando, una vez muerto, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoce a él la patente de invención de la radio, que habían dado en 1909 el premio Nobel a Marconi por haber comunicado Estados Unidos con Europa. La idea de Tesla era construir una torre antena para el Sistema Mundial de Comunicación Inalámbrica de Long Island. El millonario J.P. Morgan, que en un principio iba a financiar este proyecto, finalmente renuncia a ello y Tesla ve truncado uno de sus sueños más anhelados: la transmisión inalámbrica de energía para todo el mundo. Se empieza a centrar en los descubrimientos relacionados con la ingeniería mecánica. Hace esbozos y cálculos para el aeromóvil y la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Pero su gran proyecto, la torre de Long Island, queda abandonada y Tesla en quiebra económica y emocional. La Primera Guerra Mundial ha empezado sin piedad: aviones, ruido, bombas, metrallas. La ciencia acompaña la contienda y la idea de progreso de la humanidad empieza a ser lamentablemente cuestionada. Tesla decía que cuando la civilización, cuando el mundo logre los inventos de la transmisión de información en un tiempo real, cuando el mundo llegue a tener toda la energía que necesite, que ahí se iban a acabar las guerras. Lo que Tesla no suponía, que las guerras se iban a desarrollar alrededor de las mismas fuentes de energía. Tesla pensaba que la humanidad iba a usar las fuentes, los recursos naturales para producir energía por el bien de todos. No suponía que, a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad no aprendió la lección y que no vale la pena hacer la guerra por nada. Él pensaba que después de haber aprendido la lección de la guerra, de la Primera Guerra, Gran Guerra, porque la vivió, que después iban a aprender la lección y que no iban a hacer más guerras porque no valía la pena. Lo que valía la pena es la ciencia, que iba a aportar solo las cosas buenas para la humanidad y que por eso todos vamos a vivir en paz. Esa fue una gran equivocación de Tesla. Tesla, genio que en sus últimos años fue tomado por loco porque en el fondo era un idealista y creía en la ciencia y en el progreso. Él pensaba que la humanidad debe construir sus esperanzas para el futuro sobre ella. La distancia, obstáculo principal al desarrollo humano, será completamente eliminada en el pensamiento, la palabra y la actuación. La humanidad se unirá, las guerras se impedirán, gobernará la paz. En sus delirios de desarrollar aparatos eléctricos y utilizando su famosa bobina Tesla, diseñó un sistema para que él garantizaba que a 400 kilómetros de distancia podía de alguna manera derrumbar 400 aviones. De esa manera él lo que pretendía era tener como un escudo protector similar a lo que se está poniendo ahora de los escudos antimisiles en Estados Unidos, para poder conseguir
frenar la invasión de aviones contra un país. Ese invento no llegó a ver a la luz. Sin embargo, luego, posteriormente, los soviéticos estuvieron investigando con ellos y no se sabe todavía los desarrollos a los que han podido llegar utilizando esas bobinas Teslas. La bobina de Tesla es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Se trata de un transformador de aumento que convierte la corriente alta de voltaje bajo en corriente de voltaje alto en altas frecuencias, es decir, el mismo mecanismo que cuando enciendes la luz fluorescente en el baño, que hace un ruido como de chispa. Pues la fabriqué basándome en los diseños del inventor Nikola Tesla. Es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. Una idea preciosa. Ya. Bueno, Jack, ¿vas a enseñarme cómo funciona? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Bien, ¿preparada, Meg? Preparada. Tesla, tal y como lo describe Paul Auster en su novela El Palacio de la Luna, era un hombre alto, elegante, refinado. Parecía que hiciese magia, haciendo girar pequeños huevos de metal en una mesa y lanzando chispas por las puntas de sus dedos. Así que usted es el gran Antonio. El señor Eli no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. También es importante que de los 800 inventos de Tesla que Tesla registró como sus patentes, hay una gran cantidad que todavía no se lograron poner en práctica. Por lo tanto, todavía estamos esperando que todos los inventos de Tesla, que estaban tan avanzados hasta para el siglo XXI, se pongan en práctica y que nosotros realmente veamos la grandeza que tenía Tesla como inventor y que realmente era una persona, un genio muy avanzado a su tiempo y a nuestros propios tiempos. Tesla es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión de información en un tiempo real, pero en un espacio no real, como puede ser el caso de Internet, de la telefonía móvil, los radares. Hoy en día lo que sí hemos conseguido basado en los inventos e ideas de Tesla es la conexión inalámbrica de telecomunicaciones. Lo que no hemos desarrollado todavía es la transmisión inalámbrica de energía a larga distancia. Ese fue uno de los grandes sueños de Tesla y en su momento lo entendieron como ciencia ficción. Y murió solo, en un hotel de Nueva York, quizás recordado por las palomas que él mismo alimentaba en sus últimos años. Hoy, en el siglo XXI, quizás se consiga desarrollar totalmente esa idea utópica de una sociedad que utilice energía sin cables, una energía gratuita y renovable para todo el planeta. Lo que también es curioso es el hecho de que hoy en día, en el siglo XXI, existe otro científico croata que se llama Marin Soljačić, que también está trabajando en Estados Unidos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, que ahora logró poner en práctica, pero solo una parte del sueño de Tesla, que es la transmisión inalámbrica de energía. Él logró hacerlo a pocas distancias, en base a intentar de enchufar un teléfono móvil sin tener que levantarse de la cama. Así que digamos que los grandes inventos siempre se producen por la pereza del hombre, ¿no? Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro, por el que he trabajado, es mío. Un genio, Nikola Tesla, con una única pasión, el progreso de la ciencia y la humanidad. Pienso que ningún revuelo,
que pueda hacer temblar el corazón humano pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido por él mismo en su mente se está transformando en un éxito. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, de dormir, de sus amigos, de sus amores, de todo. Muchísimas gracias, Nikola Tesla, por existir. Y como todo gran héroe de esta humanidad, mueren pobres. Moriremos pobres todos aquellos que saquemos esa cédula de identidad, como dijo el Papa Francisco y como sostuvo Tesla. Cuando Westinghouse se dio cuenta de que Nikola Tesla quería que la energía fuera libre, dijo: ¿Cómo libre? Yo soy un empresario, yo voy a cobrar la luz. Tesla no, lo hacía de corazón. El único objetivo era que todo lo que él hacía tuviera su practicidad, que fuera útil a la sociedad. Y bueno, otro sanmartiniano más, otro belgraniano más, ¿no? Y otros tantos que dieron vuelta por este mundo. Vamos a escuchar esos 3 minutos de radio que me pasé. Me disculpo con usted, pero bueno, Tesla fue más largo. Comienzo de espacio publicitario. Descubra la asombrosa acción terapéutica de las camillas de piedras de jade para aliviar dolencias provocadas por el estrés, malas posturas, trastornos óseos y mala circulación. Combinando presión y calor, usted podrá aliviar dolores y mejorar la circulación sanguínea en las zonas de bajas energías. O solicite sesión de 40 minutos por solo 20 pesos al 0220 483 5821. Radio Contacto le informa a difusores y periodistas que contamos con espacios disponibles. Los interesados deben comunicarse con la gerencia comercial 0220 482 4526. La Eléctrica, Sociedad Responsabilidad Limitada, distribuidores mayoristas y minoristas de artículos eléctricos. Todo lo que el instalador y la industria necesita lo encontrará en La Eléctrica, Sociedad Responsabilidad Limitada. Proyectos e instalaciones industriales, y lo ubica en Bartolomé Mitre, 1180 del Partido de Morón. Su telefax, anote, 4628 1847, 4627 7837, y las líneas rotativas La Eléctrica, Sociedad Responsabilidad Limitada, una empresa bien argentina. Fábrica de muebles de cocina Impacto, diseños exclusivos y a medida. Asesoramiento a domicilio y sin cargo. No busque más. Tenemos precios sin competencia. También mesadas de mármol. Aceptamos todas las tarjetas. Exposición y ventas, Avenida Eva Perón 3021, ex Pirrastegui, Morón. 011 4 697 1223. Fábrica de muebles de cocina Impacto, diseños exclusivos y a medida. Avenida Eva Perón 3021, ex Pirrastegui, Morón. Masaje manual terapéutico para el alivio de dolores en las zonas específicas. Atención personalizada en gabinetes. Solicite turno para su atención en domicilio. Destrabe del nervio ciático, dolores lumbares, cuello, cervicales y drenaje linfático. Masaje manual terapéutico. Solicite turno de lunes a viernes de 9 a 16 horas al 0220 483 5821. Correa 275, radito de nuestra vieja dirección, Padua Norte, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. A partir del 7 de abril, de 8 a 10 horas, martes, miércoles y jueves, Identidad Regional. En Radio Contacto,
AM 1460, con la conducción de Patricia Castro y la producción general del señor Eduardo Zavala. Es la hora 21:16. Contacto AM 1460. Gracias por dejarnos ingresar a su hogar y por elegirnos cada día. Finalización de espacio publicitario. Atención, Lucely Ford, repuestos para camiones, pick-up y utilitarios, parking, Ford, Dodge, Maxion, MW, 25 años de experiencias en venta de repuestos. Lucely Ford, Constitución 769, teléfono fax 0220-482-0394, radio 855-96-23, Lucely Ford. Si de auto se trata, trate con Automotores Ruta 200, Rioja, esquina Dr. Ricardo Balbín, a 6 cuadras de Estación de Merlo. 30 años avalan su trayectoria. Teléfono 0220-485-0458. Fábrica de toldos La Moderna. Cortinas, tapicerías, cerramientos, cubrepiletas. Venta de artículos de camping. Cerramientos en PVC, deslizantes, brazos invisibles. Más de 30 años de trayectoria demuestran su compromiso. Solicite presupuesto y asesoramiento gratuito en Suipacha 751, Merlo. Teléfono 0220-482-1616 y en Francia 812 Luján, teléfono 02-323-43-2767. También puede visitarlo en www.toldoslamoderna.com. Auspicia Café Ufológico, Heladería Pontegelato, helados artesanales, elaboración propia, date el gusto. Avenida Vergara frente al Parque Los Patos, Ciudad de Libertad. Y en Facebook, Pontegelato. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Autos, casas, integrales de comercios. Jujuy 561 Merlo. Teléfono 0220-483-1263. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Píntame, le dije al pintor. Pinturerías Fiorentino, automotores, obra artística, decoración. Pinturerías Fiorentino, Casa Central, Sarandí 620, teléfono 0220-482-3261, sucursales en Perú. 298, esquina Libertador, también en Hipólito Yrigoyen 298, Merlo Norte. Pinturerías Fiorentino, 54 años pintando Merlo. Pinturerías Fiorentino. Y que no se pueda borrar. Pinta. Pizzarela La Bona Pizza, pizzas gigantes, empanadas, calzones, pizza party, catering, delivery. Juncal 291 Merlo, teléfono 486-2518, 486-4353, ID 732-304. Pizzarela La Bona Pizza. Acá estamos. ¿Viste? Fue solo un instante. Ahora continuamos con la mejor programación. Fin de espacio publicitario.
soy barrio de flores, rincón de mis juegos de pibe andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día alcé vuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, me he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbi a mi querencia buscando de flores, más vale que nunca pegar al regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, mi barrio no es este, cambio de lugar, prefiero quedarme, morir en la huella. Todo he perdido, barriada y hogar. Total, otra herida no me hace ni mella. Será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbi a mi querencia buscando Y fue Alberto Marino con su tango San José de Flores. Raúl compra libros, nuevos y usados, no textos escolares. Teléfono 0220-482-8100 en Merlo. Si tenés algún libro que te sobre de la biblioteca, él lo compra. Bolsas y accesorios, bolsas de papel, polietileno, polipropileno, laminadas, lisas e impresas, remeras estampadas, sistema offset. Teléfono 15 56 69 77 93. Y te recuerdo que a Pizzarella la encontrás también en San Antonio de Padua, en la calle Corrientes 390. Teléfono 483-8184. Radio 593 *146. En la web pizzarelanet.com.ar, ahí encontrás direcciones de Moreno y Paso del Rey. Pizzarella, la buena pizza. Las torres Tesla las quieren imponer hoy en día y están experimentando, y los avances en cuanto a la torre Tesla para la transmisión de energía inalámbrica están progresando muchísimo. También en cafeovnidemerlo.blogspot.com.ar hay un montón de patentes publicadas que no han salido a la luz, y si por casualidad te gusta el tema de la electricidad o te sentís capaz de llevar adelante
estas patentes científicamente, entra porque ahí te vamos a informar de todas las patentes que tenía Tesla, porque muchas no pudo cumplir su sueño. Ahora voy a leer una historia que te va a encerrar en un callejón sin salida y vas a decir, tengo que creer en los ovnis. Pero antes de leerla, presenta esta historia de ovnis. Ahora podés ver todos los programas de Buenos Aires al día en internet. Sí, ingresá ahora mismo en www.youtube.com/Buenos Aires al día. En donde te encuentre, a la hora que quieras, podés revivir los programas de Buenos Aires al día en la web youtube.com/Buenos Aires al día. La voy a leer en dos partes. Una extraña luz en el invierno antártico. La Antártida es, aún hoy, un lugar accesible para pocos, una tierra incógnita, plena de leyendas, curiosidades y misterios impensados. Se relatará a continuación una de las muchas historias que jamás han sido contadas. En el invierno de 1961 se observó una extraña luz desde la playa de la Bahía Scotia, próxima al destacamento naval Orcadas, y fue posible obtener el relato de uno de los miembros de aquella dotación, quien, pasado más de 50 años, consintió en hacer pública la experiencia que lo tuvo como protagonista. Mucho más conocidos fueron los avistamientos desde la isla Decepción y del mismo destacamento Orcadas 4 años después, en julio de 1965. Pero eso ya es otra historia. El archipiélago de las Orcadas del Sur consta de dos grandes islas denominadas Coronación y Laurie, rodeadas por un conjunto de islotes menores. Su relieve es accidentado, con montañas, acantilados, abruptos y glaciares. En 1903, el barco Scotia del expedicionario escocés William Speirs Bruce quedó varado en los hielos, lo que obligó a los hombres de Bruce a pasar todo el invierno en la Antártida. En un pequeño istmo que era el lugar más plano y habitable de la isla Laurie, construyeron una precaria casa con piedras del lugar y maderas del barco, la Omon House, de la que persisten sus ruinas. Crearon un observatorio meteorológico y recorrieron la zona para cartografiarla, por lo cual muchos topónimos de esas islas son de origen escocés, como la Bahía Scotia, al sur del actual destacamento argentino, o la isla Ailsa Craig, frente a dicha bahía, llamada así por su parecido con la isla volcánica escocesa de igual nombre. Al llegar el verano, el barco zafó de su varadura. Bruce pudo dirigirse a Buenos Aires y transfirió el observatorio al Estado argentino para que sus estudios tuvieran continuidad. Así, en 1904, el 22 de febrero, se fundó la primera base antártica argentina, que resulta ser hoy la base con personal permanente más antigua del mundo. Se localiza en las coordenadas 60 grados 44 minutos 20 segundos sur y 44 grados 44 minutos 17 segundos oeste, en un delgado istmo que tiene acceso marítimo desde el norte por la Bahía Uruguay y desde el sur por la Bahía Scotia. Solo se accede por mar. No hay suficiente espacio para una pista de aterrizaje. Francisco Tito Bursi, nacido el 23 de octubre de 1937, invernó en Orcadas como radiotelegrafista civil, ya que desde siempre sintió pasión por la radio, y es al día de hoy un reconocido radioaficionado con licencia LU3EAQ, integrante del GACW, entidad que nuclea a los especialistas en radiotelegrafía que se comunican en código Morse,
aunque Tito también es un activo participante en las modernas redes sociales por internet. Estuvo en Orcadas en 1961, pero recuerda muchas anécdotas como si hubieran sucedido ayer. Lleva en el corazón el lema que repiten quienes invernaron en la Antártida Argentina: cuando llegaste apenas me conocías, cuando te vayas me llevarás contigo. ¿Llegamos a los 3 minutos de radio o prefiere continuar? Continuamos. Bueno, continuamos con la segunda parte. El relato de Tito Bursi. Quisiera que me cuentes, le preguntan, Tito, ¿qué sucedió aquella noche del invierno en 1961? Tito Bursi responde: aquella noche, los 10 integrantes de la dotación fuimos testigos de un misterio que quedó sin develar. Serían las 20, aproximadamente, noche cerrada, pleno invierno, tal vez en junio o julio. Esa noche no había luz de luna. Salí fuera de la casa habitación, no recuerdo hacer qué cosa. Y para mi sorpresa vi una luz naranja rojiza, como si fuera el faro de un automóvil, que se deslizaba sobre la bahía Scotia, con movimientos oscilantes, como un buque que cabecea en las olas. Es decir, pensé eso, pero la bahía estaba congelada hasta el horizonte. Era imposible que fuera un buque. Llamé al comandante, el teniente de corbeta, Oscar Padilla, y luego al resto de mis compañeros. Todos veíamos lo mismo, la luz avanzaba con suavidad. El equipo electrógeno ya estaba apagado, y así que fui a encenderlo de nuevo, mientras el jefe de radio, Oscar Atienza, fue a poner en marcha los equipos para barrer las frecuencias y ver si había algún buque en la zona. Pero no. Además, era imposible debido a la altura del año. La luz en cuestión siguió avanzando con su movimiento oscilante hasta perderse detrás de la isla Ailsa Craig, en el medio de la bahía. Quedamos a la espera de que aparezca por el otro lado de la isla, pero no lo hizo. El comandante dejó constancia de esto en el libro del destacamento. No volvimos a hablar del tema y con el tiempo perdí contacto con él. Nunca nos enteramos qué pasó realmente. Hasta ahora, 2013, nunca había comentado esto por temor a que se mofaran de mí. En la base éramos tan solo 10 invernantes, todo en su sano juicio, y todos vimos lo mismo. Además, el jefe de la base dejó constancia del hecho. Hoy alguien en la Armada podría buscar este documento y comprobarlo. Tito, ¿cuánto duró el avistamiento aproximadamente? No te sé decir cuánto tiempo duró el avistamiento. Lo que sí te puedo decir es que fue un buen rato, considerando que para poner en funcionamiento los equipos de radio había que hacer arrancar primero el motor del generador para tener la energía 220, luego recorrer las frecuencias para ver si había algún buque en la zona con resultado negativo. Y luego de todo esto todavía se lo seguía viendo, con un movimiento oscilante de arriba hacia abajo, como si fuera el cabeceo de un barco en navegación, hasta que se ocultó detrás de la isla Ailsa Craig, para no volver a aparecer. Ya dije que el mar estaba congelado hasta el horizonte. ¿Y no intentaron tomar fotografías? No, no se hubiera podido. En ese año solo Atienza y yo teníamos cámara, y eran cámaras comunes. Tampoco teníamos película de alta sensibilidad para fotografiar una luz en la noche. Teníamos un laboratorio blanco y negro en el destacamento. Pero no me queda claro en qué dirección avanzaba la luz, partiendo del dato de que ustedes miraban hacia el sur. La bahía Scotia es la bahía sur del istmo de la isla Laurie, ¿correcto? Exacto, responde Tito. Estábamos mirando hacia la bahía Scotia al sur, y la luz avanzaba desde Cabo Murdoch hacia Ailsa Craig. Si tenés un mapa de la isla Laurie, lo verás. O sea, de oeste a este.
Aún está fresco en mis retinas lo visto aquella noche, y a esa hora todavía no habíamos tomado nada, se ríe. Comentarios y conclusiones. La dotación 1961 de la base Orcadas estaba integrada por Teniente de Corbeta Oscar Padilla, comandante, Dr. Roberto Mamet, médico, Cabo Segundo José Morales, maquinista, Cabo Segundo Oscar Albarracín, cocinero, marinero Alejandro Bazar, Prefectura Naval Argentina, y los agentes civiles Carlos Astarloa, meteorólogo, César Ojeda, jefe de meteorología, Oscar Atienza, jefe de radio, Juan Fernández, meteorólogo encargado del sismógrafo, y el ya citado Francisco Bursi, radiotelegrafista. Hay que precisar que Ail Sacray está a escasos 7 kilómetros al sur-sudeste de la costa, justo en medio de la bahía, frente al destacamento. Es posible visitarla en bote durante el verano y a pie durante el invierno, caminando sobre el pack de hielo. En la época de los acontecimientos, tanto la isla Laurie como Ail Sacray estaban unidas por el mar congelado, que continuaba hasta el horizonte. Además, era imposible que un barco transitara el lugar. Los barcos en la Antártida solo operan en la temporada de verano, aún en nuestros días. El hecho de que los observadores hayan encendido la radio buscando comunicación significa que pensaron en dar auxilio ante una posible emergencia, en la creencia de que la enigmática luz era de origen humano. Los 10 integrantes de la dotación estaban solos en toda la isla. Hacia el norte estaba deshabitado el refugio inglés de Cabo Guedes, refugio que aún se conserva y como entonces continúa habilitado para emergencias. No había persona capaz de transportar ese foco oscilante sobre el pack de hielo. Además, máxime, si nos situamos en los principios de los años 60, todas las operaciones marítimas y aéreas, así como las expediciones terrestres, requerían apoyo meteorológico de las bases cercanas, en previsión de emergencias que, lamentablemente, no son infrecuentes en la Antártida. Sería descabellado y suicida hacer una larga travesía sobre el pack en una noche sin informar a las bases próximas, en esa latitud donde el sol se oculta después de las 3 de la tarde. En junio de 2014 fue posible entrevistar en conjunto a Tito Bursi y a Oscar Atienza para tratar de ampliar la información. Atienza, nacido el 6 de febrero de 1932, también es radioaficionado como Tito, pero manifestó haber olvidado aquel incidente. De hecho, admite que pasadas más de 50 años, muchas historias antárticas ya se han borrado de su memoria. También reflexiona que, si según Tito, su tarea fue dedicarse a rastrear frecuencias en la radio, es probable que no participara en la observación directa, lo cual sería un motivo más para olvidarla. Tal omisión no es producto de la negación o del descreimiento. El mismo Atienza agregó otros datos interesantes, pero esta vez es Tito Bursi quien no las recuerda. Oscar Atienza relató que en esa misma invernada se realizaron varias observaciones diurnas de objetos sólidos que se movían alto en el cielo, con desplazamientos cambiantes, repentinos, incompatibles, como con los de un avión o un helicóptero. Entre la dotación corrieron rumores acerca de ovnis, palabra que por entonces no estaba integrada al vocabulario popular, y se la mencionaba con cierto recelo, señaló. Hasta aquí llega el relevamiento de los datos que fue posible recabar sobre este incidente. Es una historia muy simple, pero con ingredientes suficientes como para constituir un enigma hasta hoy. Quizás un día, tal como se ha hecho en otros países, se desclasifiquen las informaciones sobre estos temas y aparezca el informe técnico del comandante Padilla para aportar elementos documentales que permitan revisar el caso con los recursos que ofrece la tecnología actual. Mientras tanto,
La luz rojiza que se vio en Orcadas ese invierno de 1961 continuará siendo un misterio. Autor de este artículo, el profesor Rubén Morales, psicólogo social y docente en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, que ha escrito artículos sobre temas antárticos en el Boletín del Centro Naval ARA, en el Boletín de la Asociación Pingüinera del Comando Antártico del Ejército, en la ficción. En este audiocuento vas a escuchar la historia de un hombre que creó una máquina del tiempo y ante su rebeldía por el mundo quiso viajar al pasado para arreglarlo, pero para ser más que todos los demás prefirió ir aún más atrás del tiempo de los hombres, hasta la prehistoria. Veamos qué pasó ese día en La máquina del tiempo de H. Wells. Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera, perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los
ejemplo, un reloj. Y la data científica del reloj es de 5.000 años, pero un reloj como este hace 5.000 años no puede existir. Pero sí, parece ser que existen plantas nucleares en la antigüedad. Así que le voy a pedir al señor director si me puede pasar ese audio. ¿Lo tiene? ¿Lo identifica? Plantas nucleares. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Imaginemos el planeta Tierra de hace más de 2.000 millones de años. Podemos encontrar un paisaje bastante exuberante, muchas plantas, muchos animales diferentes a lo que tenemos hoy en día, pero también podemos imaginar reactores nucleares. ¿Por qué digo que podemos imaginarlo? Porque 15 reactores nucleares fueron descubiertos en una mina de África y los científicos no pueden explicar la datación imposible de estos reactores. 2.000 millones de años, la mitad de edad del planeta Tierra. Vamos a investigar esto en profundidad y vais a ver, otra vez más, pruebas y vestigios de civilizaciones antiguas al ser humano. Digo que son pruebas porque los datos están ahí, sobre la mesa, y no se pueden negar. Los tenemos y tenemos que interpretarlos. Los científicos no dejan su asombro, no pueden explicar cómo esos 15 reactores nucleares fueron operativos hace más de 2.000 millones de años. Pero esto nos plantearía muchas preguntas. ¿Quién y para qué construyó esos reactores? Veréis, el descubrir explosiones nucleares en la antigüedad, estos reactores, nos habla de una tecnología que va mucho más allá a lo que el ser humano tenía hace 2.000 millones de años. Incluso la ciencia oficial no acepta la idea del ser humano hace tanto tiempo. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una entidad inteligente que visitó al ser humano o incluso estuvo antes que el ser humano en la Tierra. Algo que yo diría con un aspecto escamoso, no sé si me entendéis. Pero bueno, esta historia de los reactores nucleares en África comienza en 1972, con un físico nuclear muy importante, el señor Francis Perrin, un hombre que trabajaba en la planta de Pierrelet, en Francia. Las funciones del señor Francis en esa planta nuclear eran muy importantes. Analizar las muestras de uranio 235 que le llegaban a la planta para poder garantizar que estas muestras causaban el potencial que deseaban. Veréis, el porcentaje de uranio 235 siempre debe ser del 3% y en raras ocasiones varía. Es decir, lo que buscaba Francis era el 0,720 que tiene el uranio 235. Pero sin embargo, vio que las muestras que le estaban llegando de África pertenecían a uranio 235 con una composición inferior, el 0,717. Esto que nos parece algo insignificante, unas pocas décimas, era muy importante y es muy importante en el apartado nuclear, ya que esa variación implica reacciones de fisión muy diferentes. Por lo tanto, el señor Francis, lo que hizo fue presentarlo a la Comisión Francesa de Energía Atómica, la CEA. Tras una ardua investigación sobre la variación extraña del uranio, vieron que podrían pasar dos cosas. O está contaminado con uranio empobrecido, o es un fraude y les están timando las empresas exportadoras de uranio de África. La investigación descartó el fraude. Nadie estaba timando a la empresa atómica nuclear, de Francia. Por ello, la CEA
envió a un operativo de investigadores a la mina de África donde se estaba extrayendo este uranio. Concretamente era la mina de Gabón, conocida más concretamente como la mina de Oklo. La mina de Oklo presentaba uranio alterado. Todo el uranio que se estaba extrayendo pertenecía a esa alteración extraña que el señor Francis no podía explicar. Por lo tanto, hicieron varias pruebas en la mina y descubrieron algo asombroso, algo que, bueno, les causó cierto escalofrío. Habían sido extraídos 500 kilogramos y no estaban regulados por la extracción que se estaba enviando a Francia. 500 kilogramos de uranio 235 equivalen a 3 grandes bombas nucleares. Pero lo más asombroso fue que esa extracción se hizo hace más de 2000 millones de años. Por lo tanto, este descubrimiento hizo asombro a sus superiores. Enviaron a un comité nuevo de investigadores y estuvieron varios geólogos y expertos investigando toda esa mina. Encontraron 15 reactores nucleares bajo tierra. Estos 15 reactores parecían haber sido construidos de forma natural. La madre naturaleza, con condiciones muy específicas, los había fabricado de forma aleatoria bajo tierra. Pero claro, esto se podría explicar en un solo reactor, no en 15 reactores distintos por toda la zona. ¿Cómo es posible que la coincidencia sea tan grande para que la naturaleza pueda hacer 15 veces eso y solo en esa mina de África en todo el mundo? Se investigó más estos recintos y se descubrieron que los recintos eran perfectos para realizar reacciones nucleares. Perfectos porque eran impermeables, no tenían nada de fugas hacia el exterior, tenía una especie de agua pesada, como ellos lo llaman, que lo que hacía era reducir la velocidad de los neutrones en la fisión. Era algo idóneo y perfecto, y bueno, tenía más características que lo hacían propicio para funcionar como un reactor nuclear. Lo extraño es que, como hemos dicho antes, hace 2000 millones de años no existían reacciones nucleares artificiales. Por lo tanto, o hablamos de una tremenda coincidencia, bueno, mejor dicho, de 15 tremendas coincidencias, o de verdad hubo algo que los construyó hace 2000 millones de años. Al analizar la radioactividad, se dieron cuenta de que por lo menos 1000 millones de años esa radioactividad no se había escapado de los reactores. Es como si algo también lo hubiera contenido dentro de esos recintos. Hasta aquí llega lo que se descubrió en esta mina de Oklo, en África. Algo que, como bien he dicho, es imposible. Algo que sigue siendo material de estudio hoy en día, y lo que
Un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo. Una sola columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Virsis y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles, sus cabellos y uñas desaparecieron, jarros y objetos de arcilla quedaron destrozados sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. A las horas la comida estaba infectada, los soldados se lanzaron a los ríos para lavar sus cuerpos. Es posible que nos esté relatando el Mahabharata una antigua guerra entre aparatos voladores llamados vimanas, como se describe también en otros textos como el Ramayana. Por lo tanto, vemos que las leyendas del Mahabharata, el Rig Veda, el Ramayana, no son simples leyendas, porque tenemos reactores nucleares encontrados en estas minas de África, tenemos otros textos, incluso podríamos hablar de Sodoma y Gomorra en la Biblia, que nos habla también de bombas nucleares y de radioactividad en ciertos lugares en Irak. Por lo tanto, podemos ver que esos vimanas que sobrevolaban el cielo y que tuvieron una guerra entre sí, al igual que los ovnis de Nuremberg y Basilea, podemos ver que existió una especie de batalla entre estos seres, estos objetos voladores no identificados, y que dejaron sus vestigios y su radioactividad en el ambiente. Os dejo este misterio aquí y nada, como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Muy, pero muy interesante el artículo. Esto pertenece a lo que recién les conté, astroarqueología. Le pregunté al señor Nelson Gutiérrez del CIO Chile si este audio, o lo que cuenta este audio, el tema es verdadero. Y me dijo que sí, que es verdadero, que algo se encontró, algo. Y que sí existe una construcción. Lo que está en discusión es la data del tiempo, ¿no? El señor Nelson Gutiérrez es el director del Centro de Investigaciones OVNI de Chile. Y continué preguntándole en el chat de Facebook si es nuclear esa construcción. Me dice, según dicen, existe radioactividad. Es lo que se sabe hasta el momento. También en la montaña de los muertos, en la India, el Mohenjo-Daro, algo así también hay. Es un punto radiactivo de la antigüedad donde está plagado de restos humanos. Lo que ocurre es que tenemos restos de humanidades tecnológicamente más avanzados en el pasado. Te comento que Mohenjo-Daro fue una ciudad de la antigua cultura del Valle del Indo. Sus ruinas se encuentran en Pakistán. Significa montículo de la muerte. Fue uno de los primeros y más importantes asentamientos urbanos del mundo. Y bueno, ya llegamos hasta el final. No te pierdas el reportaje a Raúl Avellaneda. Hoy mucha gente no pudo estar por ser el día de Pascua. Y me voy yendo hasta el domingo próximo,